Vamos a empezar, hermanos, la lección leyendo lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 6. Dice así la escritura: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Como podemos ver, aquí el apóstol Pablo hace una especie de comparativo. Está describiendo de alguna manera el servicio cristiano con lo que es el esfuerzo atlético. Él comienza hablando primeramente acerca de la dieta que alguien que está sirviendo a Cristo debería de tener. Él dice nutrido, note usted, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Este debe ser nuestro alimento, esto debe ser lo que constantemente estemos nosotros consumiendo para beneficio de nuestra alma. Y por otro lado, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Es decir, que en lugar de estar malgastando el tiempo en mitos, en fábulas, Pablo le dice a Timoteo que se ejercite para la piedad. Y precisamente así, hermanos, le hemos titulado a la lección: Ejercítate para la piedad. Es algo, hermanos, muy elemental, pero que es necesario estar considerando. Es muy importante para la vida de cada uno de nosotros esta cuestión de estar ejercitados para la piedad. Las palabras de Pablo, hermanos, deben de ser tomados como una exhortación para cada uno de nosotros. Es cierto, él se dirige a Timoteo particularmente en esta ocasión, pero es una exhortación para cada uno como cristiano. ¿Qué implica ejercitarse para la piedad? ¿Cómo podemos aplicar esta instrucción en la vida personal de cada uno? Una cosa importante que debemos tomar en cuenta es el hecho de que ejercitarse para la piedad implica trabajo personal. La palabra ejercítate proviene de una palabra griega que es gumnazo y significa esta palabra hacer ejercicio, entrenarse, someterse a una disciplina. Esta palabra, hermanos, alude a un término atlético que describe el esfuerzo riguroso y el sacrificio individual que practica un atleta a diario. Después continúa con la palabra para, y esa palabra para viene de un término griego que es pros, lo cual es una preposición de dirección. ¿Sí? Significa hacia con respecto a, o significa pertinente a. Cuando dice ejercítate para la piedad, hermanos, el punto es que es la piedad en lo cual debemos de ejercitarnos. Por ejemplo, dicen algunas versiones, como la Biblia textual o la Nueva Versión Internacional: evita las fábulas profanas y propias de viejas, ejercítate ¿sí? En la piedad, en la piedad. La versión moderna dice: rechaza, empero, las fábulas profanas y de viejas, mas ejercítate en la práctica de la piedad. ¿Sí? Esto es algo muy, muy importante. El ejercicio del cual está hablando Pablo es un ejercicio en la vida piadosa. Ahora, ¿qué es piedad? La palabra piedad viene de una palabra griega que es eusebeia, y esa es una palabra compuesta de dos términos. Primero, que significa bien, y sebomai significa ser devoto. Piedad, hermanos, significa un respeto profundo otorgado a Dios. Implica una vida buena y santa con especial énfasis en su fuente, es decir, la reverencia y el respeto hacia Dios. Cuando una persona es temerosa, respetuosa del Señor, la consecuencia debe de ser una vida buena y una vida santa. Piedad es la doctrina religiosa puesta en acción. Es la doctrina religiosa vivida y practicada, motivada por su deseo de agradar a Dios. Una persona piadosa
se puede ver en su forma de vida. Se puede ver en el ejercicio constante de su religiosidad, en la práctica continua, porque quiere agradar a Dios, porque teme a Dios, porque es respetuoso de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan en la Escritura muchos hombres y mujeres de los cuales se describe que eran piadosos. Al decir, hermanos, el apóstol Pablo, ejercítate, él está declarando que el entrenamiento o ejercicio implica una responsabilidad personal. Es decir, que es algo que cada uno debe de estar dispuesto a hacer. Yo no puedo, por ejemplo, hacer ejercicio por usted. Usted no puede hacer ejercicio por mí. El beneficio del ejercicio solamente lo puede recibir la persona que lo realiza. A veces qué difícil es, hablando del ejercicio físico, aunque muchas veces se nos recomienda y el médico nos dice, sabe que usted necesita ejercitarse, caminar más, ser más activo, pero qué difícil es para muchos a veces el ejercitarnos de esta manera. Si uno pudiera pagarle a otra persona y decirle, te voy a pagar para que todos los días camines 10 kilómetros y yo pudiera recibir el beneficio de esos 10 kilómetros, pues qué bueno sería, pero no se puede. Esto es imposible. Cada uno es responsable de su propio ejercicio. Hay atletas que aún cuentan con un entrenador o un instructor personal. Y aunque esa persona sea un experto, un erudito en la materia, aunque esa persona pueda guiarlo, pueda decirle qué ejercicios debe de hacer, qué rutina seguir, cómo hacerlo de la manera más correcta, el atleta aún tiene la responsabilidad de hacer todo conforme se le ha instruido. De nada, hermanos, serviría tener los mejores entrenadores del mundo si no se les va a obedecer, si no se va a seguir la instrucción que ellos están dando. ¿Por qué digo todo esto? Porque en la vida cristiana es exactamente la misma cosa. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía perfecta en la cual somos instruidos para el ejercicio constante de la piedad. Tenemos en ocasiones algunas congregaciones ancianos o tenemos predicadores, tenemos maestros que nos enseñan y que nos instruyen en esta palabra revelada y que se nos ha dejado por escrito. Nos tenemos también unos a otros. En la congregación, pues dependiendo de la membresía, pero hay familias, hay hermanos, hermanas, los cuales nos enseñamos mutuamente en lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Pero hermanos, toda esa información es completamente inútil si no nos ejercitamos, es decir, si no la aplicamos en la vida práctica. Puede un atleta tener la mejor dieta, puede un atleta tener los mejores entrenadores del mundo, pero aún así necesita activarse él en el ejercicio práctico. Con demasiada frecuencia pensamos que tener la información teórica de capacitación es todo lo que necesitamos. Pero eso es un error muy, muy grave. A veces pensamos que leer la Biblia y que poner atención a un sermón es todo lo que debemos de hacer. Y no nos preocupamos por llevar a cabo los ejercicios que estamos aprendiendo. A veces pensamos que ya vine a la reunión, ya escuché el sermón, ya cumplí, esta semana ya cumplí. No es así, no es así. Repito, mis hermanos, la información de capacitación no es lo único que necesitamos. Si estamos semana tras semana escuchando diferentes lecciones, estudios bíblicos, sermones, predicaciones, necesitamos hacer esfuerzo. Necesitamos ejercicio constante en todas esas cosas que se nos está enseñando, se nos está instruyendo. El Señor dijo allá en Lucas,
capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando hablamos de la vida piadosa, estamos hablando de algo que puede ser destruido por muchas diferentes cosas. A veces hay quienes no se toman muy en serio, por ejemplo, los afanes de esta vida. Pensamos que es algo inocente, que es algo que pues es muy normal, vivir ocupados. Tenemos tantas ocupaciones, actividades diferentes, quehaceres, trabajos, etcétera. Y algunos no toman en serio que los afanes de la vida pueden destruir el ejercicio de la piedad. Los afanes, aquí el Señor los clasifica en la misma categoría que la glotonería y la embriaguez. Y dice el Señor, mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen, no estén completamente absorbidos, llenos de esta clase de cosas, de manera que les afecte en su vida espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué a veces somos capaces de poner tanto empeño y dedicación, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestros estudios, en nuestro esparcimiento, diversión, pero no ponemos ningún esfuerzo en nuestras vidas espirituales? Creemos a veces un cristianismo cómodo, donde no haya que esforzarse nada, donde no haya que trabajar nada, donde no haya que hacer nada. Pero no es lo que la Escritura nos enseña. Hermanos, podemos ejercitarnos físicamente y es bueno, y hacerlo todos los días con mucha disciplina, constancia, y usted va a ver resultados buenos, va a ser de provecho para su salud física. Pero el ejercitarse para la piedad tiene valor para todas las áreas de nuestra vida. No solamente en las cuestiones de este mundo, sino también, dice el apóstol Pablo, para la vida venidera. Si nos ejercitamos constantemente en la piedad, podemos estar seguros de que vamos a ver grandes cambios y diferencias en nuestra vida. Cuando una persona se propone y se decide todos los días a ser constantes en, digamos, salir a caminar, en media hora de ejercicio físico, esa persona va a notar cambios y va a notar que va a mejorar su salud y se va a nivelar, ¿verdad? En cuestiones de colesterol o de glucosa o de presión arterial y cosas por el estilo, su peso, etcétera. Y empieza a haber cambios, empieza a haber mucha diferencia porque es bueno. En este mundo, hermanos, tendremos vidas más saludables si nos ejercitamos para la piedad. Tendremos vidas ah, ah, mejores en todo aspecto. Mientras no nos ejercitemos, nosotros no vamos a ser fuertes, no vamos a ser maduros, no vamos a ser activos, no vamos a ser útiles, ni tampoco vamos a ser verdaderamente felices. Cuando un cristiano vive una vida espiritual sin el ejercicio práctico de la piedad, ah, siempre va a haber un vacío en su corazón, en su alma. A veces buscamos llenar esos vacíos con las cosas de este mundo, pero eso no es algo que satisface de verdad. El trabajo, hermanos, la diversión, el estudio secular en sí no es el problema, porque todos nosotros tenemos responsabilidades, tenemos una familia que mantener, tenemos recibos que pagar, la electricidad, el agua, etcétera.
tenemos gastos y tenemos que trabajar. El hecho de que de vez en cuando nos tomemos un tiempo para descanso con nuestra familia no tiene nada de malo. Ese no es el problema. El problema está cuando no tenemos el hábito de ejercitarnos, cuando todos nuestros esfuerzos van hacia un solo lado y descuidamos el ejercicio espiritual. Un cristiano que no se ejercita jamás se asemejará a la imagen de Cristo, a la imagen del carácter del Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 24, él dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, que hay una forma especial de correr en la vida cristiana. No se trata de ir por la vida arrastrando los pies, ¿verdad? De una manera forzada, de una manera que parece que no tenemos ganas de hacer las cosas. No, corred de tal manera que lo obtengáis. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El propósito de ejercitarnos es que crezcamos y que crezcamos al punto de poder ganar la carrera, de poder, hermanos, alcanzar el premio, el galardón que el Señor ha prometido. La falta de ejercicio espiritual puede incluso ser causa de descalificación y por consecuencia ser causa de perder la corona de la vida. Pablo dice aquí, ¿verdad? En el verso 27, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y es bueno, por supuesto que es bueno estudiar la escritura, por supuesto que es bueno, ¿verdad? Enseñarle a otras personas la palabra de Dios, pero nunca debemos dejar de correr, nunca debemos dejar nuestro ejercicio individual en la práctica de la piedad. También, hermanos, ejercítate para la piedad implica compromiso. Sin el compromiso de la persona, cualquier régimen de ejercicio o de entrenamiento es completamente inútil. El ejercicio solo dará resultados si se practica constante y regularmente. A veces queremos tener resultados hablando del ejercicio físico solamente pues practicándolo allá una vez al mes o allá cada que nos acordamos. Pero no es así. Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 12, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Las palabras del apóstol Pablo reflejan las palabras de un hombre comprometido, de ah, un hombre que verdaderamente se esfuerza, un hombre que se extiende, como él mismo dice, que constantemente prosigue hacia una dirección y hacia una meta. Un hombre que tenía compromiso en su vida cristiana, porque él amaba, porque él respetaba a Dios. Y ese amor y ese respeto lo hacía, ¿verdad?, vivir de esta manera. La versión Palabra de Dios para Todos traduce de la siguiente forma: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante.
Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo mejor. Esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. En el caso nuestro, difícilmente nos esforzaremos para alcanzar la meta de una vida piadosa si no estamos dispuestos a hacer ningún sacrificio. Creer que no se requiere sacrificio y disciplina sería engañarnos a nosotros mismos. Esto es importantísimo. No existe una vida cristiana sin esfuerzo y sacrificio, sin disciplina. No hay, no hay. Quien vive una vida así, hermanos, pues tiene que considerar realmente si lo está haciendo de la manera que Dios le está pidiendo, ¿no? Porque por lo que podemos ver en la escritura, por las palabras del apóstol Pablo, poniéndose él mismo como ejemplo, podemos darnos cuenta que no hay límite. No podemos decir, yo ya alcancé la perfección, yo ya no necesito mejorar, yo ya no necesito trabajar, yo ya no necesito esforzarme, yo ya alcancé la meta. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 3, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y prosigue en el verso 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando las personas se comprometen con el ejercicio del cuerpo, constantemente están buscando motivación. A veces las personas acostumbran ver videos motivacionales, a veces pegan en las paredes de su casa algunos pósters de personas atléticas y esas personas que desean agarrar el hábito, la rutina del ejercicio, piensan constantemente en los cambios físicos que desean tener. Se ilusionan también muchas veces con ganar algún premio, alguna competencia, y todo esto es la motivación que necesitan y la procuran, la buscan. Tratan de tenerla en su mente fresca para que su ánimo no se canse, para que no desistan, para que no dejen de estarse ejercitando día tras día. Hermanos, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Debemos poner nuestra mirada en su ejemplo, en su amor, en su sacrificio por todos nosotros. Es lo que dice aquí el escritor a los hebreos. No hemos resistido hasta la sangre. Lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, hermanos, la única manera de corresponderlo es con una vida ejercitada en la piedad. Tenemos que recordar lo mucho que el ejercicio en la piedad nos va a ayudar a mejorar y a crecer espiritualmente. Muchísimo. Vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a ser más fuertes espirituales y vamos a ser de mucho beneficio también para los que están a nuestro alrededor y seremos verdaderamente felices. Cuando el Señor Jesucristo predica el sermón del monte y da tanta enseñanza práctica, Él empieza hablando de lo feliz, de lo dichoso, de aquellos que practicarán esas cosas y van a ser. Debemos tener presente la corona que tenemos por delante, el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Solamente así será posible mantenernos día tras día de una manera constante, con compromiso, practicando, hermanos, todo lo que hemos aprendido respecto a la piedad. En la carta que escribe Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando el apóstol Pablo escribe a Tito, ¿verdad?, y le recuerda estas cosas y le habla de aspectos a los cuales hay que renunciar y otros aspectos que hay que añadir a nuestra vida, les recuerda precisamente lo que hizo el Señor Jesús por ellos y por todos nosotros, su sacrificio. Y esto es importante, hermanos, para tener la motivación correcta. Pero mi punto aquí es cuán importante es tener la voluntad de cambiar y de mejorar. Cuán importante es tener la voluntad de renunciar muchas veces a ciertas cuestiones que aquí Pablo llama impiedad y deseos mundanos. El ejercicio de la piedad, hermanos, tiene su contraparte y es la impiedad y los deseos mundanos. Y también es importantísimo estar dispuestos a vivir de cierta manera, en este caso de una manera piadosa, dice sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué digo esto? Porque si somos tercos, obstinados acerca de cómo estamos viviendo, si estamos contentos, si estamos satisfechos de llevar una vida sin el ejercicio espiritual, si creemos que esto no es necesario, entonces toda la instrucción, toda la enseñanza, toda la capacitación que pudiéramos recibir va a ser completamente en vano, porque nos va a entrar por un oído y nos va a salir por el otro, porque nosotros vamos a pensar que estamos bien. Como cuando el médico le dice al señor enfermo, le dice, señor, usted necesita hacer ejercicio porque usted está mal de su corazón, usted necesita bajar unos cuantos kilos, usted necesita mejorar su presión arterial, bajar el colesterol. Y el señor dice, no, 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 yo estoy bien, yo no necesito nada de ejercicio. ¿Ok? Cuando nosotros, hermanos, no estamos comprometidos, entonces toda esa instrucción que estamos recibiendo y recibiendo constantemente va a ser inútil, porque nunca vamos a estar dispuestos en verdad a poner en práctica las cosas que se nos enseñan. Tenemos que reconocer que siempre hay oportunidad para mejorar. Siempre, mis hermanos. Si Pablo mismo en sus propias palabras decía que no pretendía haberlo ya alcanzado. Si Pablo decía que no se consideraba perfecto. Si Pablo pensaba que podía ser descalificado, y piense en la vida espiritual de Pablo. Piense en todo su trabajo, todo su sacrificio, todo su esfuerzo. Y él decía, no, 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 me falta mucho todavía. Y sigo trabajando y me esfuerzo y prosigo a la meta. Y si Pablo hablaba de esa manera, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Dice en Lucas capítulo 6, versículo 40, dice el Señor, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Nuestro maestro es Jesucristo. Y hermanos, si aún no somos como Él, entonces necesitamos seguir aprendiendo y seguir ejercitándonos cada día en todo lo concerniente a la piedad, en todo lo que el Señor ha mandado. Si todavía no somos como Cristo, si usted ya es como Cristo, usted ya llegó al límite, ya no tiene nada más que hacer. Pero si no es como Cristo, hay mucho trabajo, hay mucho que aprender y hay mucho que practicar. Debemos tener autocrítica. Debemos hacer una reflexión de nuestra propia vida, de nuestra propia obra. Debemos estar buscando todas las cosas en las cuales necesitamos cambiar, mejorar y ejercitarnos constantemente. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura, la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo,
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El problema no es la palabra de Dios. No es que haya deficiencia en la guía que tenemos para vivir en este mundo. No es que no sea lo suficientemente buena. No, ese no es el problema. La palabra de Dios, como podemos aprender aquí, es útil para muchas cosas, hablando en un sentido práctico de nuestra vida. Dice que es útil para enseñar, es decir, que la Biblia nos enseña. La Escritura nos expone, hermanos, la mente de Dios. La Escritura, hermanos, nos dice todo lo concerniente respecto a su voluntad, respecto a su doctrina. Y cada que abrimos la Biblia y la leemos, o cada que estamos escuchando una lección, algún estudio bíblico, cada que nos reunimos en la congregación para estar juntos estudiando la palabra de Dios, se nos está enseñando. Si nosotros queremos saber acerca del pecado, la Biblia nos enseña, o acerca del evangelio, acerca de la salvación, acerca de la santidad, acerca de la iglesia, acerca de la vida venidera. Podemos aprender a través de la palabra de Dios. Es útil para eso. No hay ningún otro libro, hermanos, que tenga esta utilidad. Pero dice también el apóstol Pablo que es útil para redarguir. Es decir, que al leer y al estudiar la escritura, Dios nos habla de manera directa acerca de aquellas cosas que en nuestra vida le desagradan. Dios nos redarguye en nuestras conciencias, nuestro corazón a través de la enseñanza. Hay muchas cosas que a Dios no le gustan. Y si nosotros lo hacemos, podemos darnos cuenta, no estoy agradando a Dios en esto o en aquello. Es útil para redarguir en el sentido también de que podemos refutar los errores, podemos saber cómo responder ante la tentación. Sí, la palabra de Dios es útil. También dice la escritura que es útil para corregir. Es decir, que no solamente nos señala lo que está mal, no solamente nos dice cuál es el error, sino que expone también las formas en que se puede enderezar o se puede enmendar el camino. Y eso lo podemos notar simplemente al leer, estudiar la escritura. Si prestamos atención a esto, hermanos, puede darse cuenta. A veces el énfasis está muchas veces en lo que está mal, lo que está mal, lo que está mal, pero muchas veces también nos instruye en cuanto a cómo enderezar nuestro camino. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, les dice, el que hurtaba ya no hurte más. Le está redarguyendo. Tú que robas, ¿sí? Tú que has robado a través de su vida, ya no robes, eso está mal. Pero no solamente le redarguye en cuanto a su error, sino también que le enseña cómo enmendar. Le dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. La primera parte, encontramos cómo redarguye, en la segunda parte encontramos cómo corrige. Dice también el apóstol Pablo que es útil para instruir en justicia, es decir, que nos enseña a vivir vidas piadosas y nos explica de manera detallada aquellas cosas que constituyen esa forma de vida. Hermanos, si aprovechamos la utilidad de la escritura en todas estas cosas, aprendiendo todo lo que ella nos enseña, creceremos, maduraremos, estaremos preparados para toda buena obra. Y ese es el propósito principal de nuestra vida en este mundo. El estudio de las escrituras está diseñado para capacitarnos en el ejercicio de la piedad. Si nosotros tenemos años en la iglesia, ya obedecimos el evangelio desde hace un buen tiempo,
si constantemente estamos escuchando, estamos leyendo, estamos aprendiendo, excelente, todo eso está muy bien. Pero eso debe de llevarnos al siguiente paso, que es el ejercicio, poner en práctica esas cosas que cada día estamos aprendiendo. En Tito capítulo 3, versículo 8, dice la palabra de Dios, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a todos los hombres. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo sé que sí cree en Dios. Dice Pablo, para los que creen en Dios. Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Creemos en Dios, creemos en su palabra y constantemente la estamos escudriñando. Entonces, el resultado de todo esto debe de ser una vida llena de buenas obras, una vida útil a los hombres. Debemos con compromiso, con constancia, con dedicación, estar ejercitándonos en la piedad, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Hermanos, esto es bien importante, bien necesario y es bueno estarlo recordando de tiempo en tiempo. Una lección sencilla que hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de predicar aquí en la congregación y espero que pueda ayudarles también a ustedes un poco, ¿verdad? En su vida cristiana y sobre todo, hermanos, a tener presente en nuestra mente la importancia de buscar la forma de estar ejercitando todo lo que nosotros aprendemos, no solamente para nuestro beneficio, sino para beneficio de los que estén a nuestro alrededor. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por su atención. Voy a